Señor, gracias por el día de hoy. Tu palabra siempre nos edifica, siempre llena nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes ahora, que nuestro Espíritu Santo vaya ya experimentando tu Espíritu Santo hablándonos. Guíanos en este estudio para tu gloria, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Simplemente para repasar rápidamente, para que sepan dónde estamos. Acá. ¿Recuerdan esto? Este es los estudios de la persona de Cristo, que lo habíamos dividido en 9 partes. El día de hoy tenemos la octava parte, la humanidad de Cristo. La semana pasada estudiamos la séptima, la divinidad. Hoy día nos toca la otra cara de la moneda, la humanidad de Cristo. Y en la próxima semana terminamos con la persona de Cristo. Recuerden que esto en teología se llama la cristología. Lo que acabamos de hacer todas estas semanas que hemos estudiado la persona de Cristo, si algún día se compran un libro de teología o algún día entran en un seminario, van a estudiar la cristología, se llama, a todos estos temas que hemos tocado. La humanidad de Cristo es lo que nos toca el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a poner vista de panorama aquí, orador acá. Muy bien. Eh, la semana pasada estábamos estudiando sobre la divinidad de Cristo, que lo coloca a Jesús como una persona diferente, no un simple hombre, no un simple profeta, no un simple líder religioso que haya existido o que exista, sino que lo pone como un ser divino que pisó esta tierra. Y de eso ya marca una diferencia grandísima. Pero ahora nos toca estudiar la otra cara de la moneda. Y uno de los títulos aplicados a Jesús, que es el más interesante, es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Aparece 89 veces en la Biblia. 89 veces en la Biblia. Y no tan interesante porque en el Nuevo Testamento, el título Hijo de Dios aparece 46 veces. Hijo del Altísimo, 4 veces. E Hijo del Hombre, 89 veces. De las cuales solo una aparece en el Antiguo Testamento. Es decir, 88 veces el título Hijo del Hombre aparece en el Nuevo Testamento. Y ya esto tiene que irnos indicando algo, ¿no? ¿Por qué tantas veces? Más veces que el título Hijo de Dios. 46 nada más, Hijo de Dios. 88 veces en el Nuevo Testamento se le llama el Hijo del Hombre. Y vamos a leer algunos de estos textos. Empezamos con Carlitos Guerrero, Mateo 8:20. Mateo 8:20. Ok, dice, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto quiere decir que Jesús no tenía una casa, no tenía una cama propia. Es decir, tenía que dormir en cualquier lugar donde le llegaba la noche y no tenía un hogar, una casa donde llegar. Nosotros sabemos que Jesús se crió con María, con José, ¿no? Pero cuando empieza su ministerio sale de casa.
Y una de las frases más interesantes es esta, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es correcto pensar, y aquí viene la pregunta, es correcto pensar si Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza, que un pastor deba tener un jet privado. Esta teología de la prosperidad empezó en los Estados Unidos y que ha traído tan mala reputación a la iglesia, enriqueciendo a una sarta de estafadores mentirosos que se han enriquecido a costa de las ovejas, ¿no? Y entonces toda esa gente dice que como ellos son pastores, entonces tienen que tener sus jets privados, vivir en mansiones de 4 o 5 millones. Esto es una estafa. Naturalmente todos anhelamos a tener una propiedad, anhelamos a tener una estabilidad económica, pero este tipo de personas han traído muy mala reputación al Evangelio y la gente habla de la iglesia como si la iglesia fuera un negocio. Jesucristo, mencionando a sí mismo, dice, el Hijo del Hombre. Utiliza ese título, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mi vida, por favor, lee Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, del versículo 16 hasta el versículo 25. Ya. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Este pasaje, Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos, que él había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, ¿no? Y les dice, ¿no? Los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, o sea, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y la iglesia cristiana ha sido perseguida todo el tiempo. Es decir, cuando ustedes leen la historia de la iglesia real, de la iglesia verdadera, se dan cuenta que la iglesia es perseguida. Empezó la persecución ya, ni bien los apóstoles, donde Jesucristo había partido al cielo, y comenzaron ya, por ejemplo, Herodes, cuando mató a Santiago, ¿no? Cuando mataron a Esteban, cuando empieza la persecución de la iglesia ya en el primer siglo. Nerón decapitando a Pablo. Los cristianos han sido perseguidos y es interesante porque este es uno de los indicadores de que estamos en la verdad. Justamente la persecución indica que el diablo está muy preocupado por el Evangelio. Hemos sido
perseguidos. Y hoy en día, Open Doors, Puertas Abiertas, dice que en este momento existen 200 millones de cristianos que están siendo perseguidos. Hay países donde portar una Biblia significa cárcel o ahorcamiento en este momento, en pleno año 2024. Interesante es porque nos dice en el versículo 19 que cuando nos entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y este es un texto que todos los que predicamos en algún momento de nuestras vidas debemos entender. Nosotros preparamos un texto bíblico, estudiamos, preparamos material, pero tenemos que ir en oración para que la palabra de Dios no sea nuestra, sino sea el Espíritu de Dios el que predica. Versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, cosa que ya ocurre en países musulmanes extremistas. En países musulmanes extremistas, cuando un hijo se convierte, cuando un padre se convierte, cuando una esposa, una hija se convierten, muchas veces son los mismos familiares que los entregan. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, que también ya está ocurriendo. Hay personas que se ponen a predicar en la calle y aparecen gente que con odio, con una maldad, comienzan a gritar, tratar de impedir que el evangelio sea predicado. Pero lo interesante es el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Jesucristo está anunciando acá su segunda venida. Estas son palabras que salen de la boca misma de Jesús y utiliza el término Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿no? El Hijo del Hombre. Silvia, por favor, lee Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo anunciando su resurrección. Hugo tiene una pregunta. Sí, señor, con respecto al anterior, versículo, al 23, más que todo, porque nos dice que acabaréis, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Claro. ¿Este está hablando de la resurrección o está hablando de la segunda venida? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Recuerden ustedes que los judíos habían sido dispersados por todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesucristo habla acerca de todas las ciudades de Israel, prácticamente está hablando de todo el mundo, porque el pueblo de Israel había sido disperso desde la época en que habían estado por la esclavitud de Babilonia y todo esto. El pueblo de los judíos había sido dispersado por todo el mundo. Entonces, Jesús le está diciendo, no van a llegar a recorrer todas las ciudades hasta que yo venga por segunda vez. Esta es justamente es una profecía de la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahora, acabamos de ver que Jesucristo profetiza su resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
y cuando Jesucristo profetiza su resurrección, nuevamente utiliza el término el Hijo del Hombre. ¿Ok? Ahora, tenemos bastante material, así que vamos a pasar de frente a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el título Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús usa de este título? Y ya lo hemos visto nosotros cuando estudiamos el término Hijo de Dios. Cuando estudiamos el término Hijo de Dios, dijimos que el término griego es huios, U-I-O-S. U-I-O-S. Huios. Y el término huios, en el griego, esto es griego, denota que la persona tiene la misma esencia, la misma naturaleza y la misma herencia genética. Entonces, cuando se utilizaba el término huios o hijo, no se estaba hablando del sobrino, nunca se aplicaba ni al sobrino, ni al pariente, ni al hijo de un amigo, ¿no? Se hablaba directamente de un hijo directo. Entonces, cuando se utiliza el término huios, es una persona que tiene la misma esencia, la misma naturaleza y la misma herencia. Por eso, por ejemplo, Mario, lee Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Sí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Recuerden ustedes que a Jesús se le llamaba el hijo de David, porque descendía directamente de David. Entonces se le llama, su genealogía desciende de David. Y cuando le decían hijo de David, lo que estaban diciendo era su papel mesiánico basado en este texto. Entonces, hijo de David, cuyos, que tenía la esencia, la naturaleza, la herencia de David, porque había sido profetizado que de David iba a nacer el Mesías, ¿no? Y también cuando se utiliza el término hijo de Dios, que ya lo hemos visto la semana pasada, no vamos a repetir ahora, pero cuando los judíos hablaban de Jesús como el hijo de Dios, ellos mismos dijeron, que cuando Jesús decía que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y ahora se utiliza el término hijo de hombre, porque lo que nos está diciendo con ese término hijo del hombre es que Jesús tenía la esencia, la naturaleza y la herencia genética de los seres humanos. Era una persona. Jesús no era un fantasma. Jesús vivió en un cuerpo humano y estaba sujeto a todas estas necesidades humanas. Por ejemplo, en Lucas 2:52. Fanny, por favor, léelo. Lucas 2:52. Sí, un momento, por favor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, Jesús no se quedó enano, Jesús fue creciendo como todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y no solamente crecía en estatura, también crecía en sabiduría. Juan capítulo 4, versículos 5 al 8. Hugo. Juan 4, del 5 al 8.
Juan 4, el 5 al 8. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Acá vemos, acá vemos tres cosas. Primero, que dice que Jesús, cansado del camino, y esto es importante porque nosotros tendemos, en forma inconsciente, tendemos a mistificar a Jesús, ¿no? Y entonces nos imaginamos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tenía, no se cansaba nunca, ¿no es cierto? Entonces el Hijo de Dios no se cansaba nunca porque como es el Hijo de Dios, Dios en la tierra, entonces él no se cansaba. Pero acá nos dice que Jesús, cansado del camino, se sentó. Y luego dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. ¿Por qué le pide dame de beber? Porque Jesús tenía sed. Y luego dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y esto es interesante. Yo me imagino que Jesús tenía la comida que le gustaba, ¿no? O sea, no debemos mistificarlo al punto de que desaparecemos su humanidad. Yo me imagino que a Jesús le gustaba cierto tipo de comida más que otra, ¿no? También que se cansaba a la hora de caminar, que tenía sed, etcétera, etcétera. Luego, Mateo 8, capítulo 8, versículo 23 y 24. Mateo 8, capítulo 23 y 24, versículo 23 y 24. Chiqui, por favor. Ocho, 23 y 24. Sí. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Alguna vez les ha pasado que le falta de sueño, que se quedan dormidos en cualquier lugar? Aquí está Jesús, estaba tan cansado, tan agotado, que se queda dormido en medio de una tempestad. Recuerden ustedes que Jesús era visitado por miles de personas al día que buscaban sanidad. Y Jesús se la pasaba, dice que desde muy temprano en la mañana, Jesús tenía que irse a orar porque la gente venía a buscarlo desde temprano. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa eso? Tener que atender a 100, 200 personas que te vienen a buscar a la hora del desayuno y que todo el mundo quiere que le pongan la mano para que se sanen y que te están rodeando y otros que te están preguntando y que tienen dudas y quieren hablar contigo. Y eso todo el día. Todo el día. Yo no aguanto. Yo no aguanto. A mí me gusta estar con la gente y todo, pero yo necesito tener mi tiempo solo. Un momento solo me relaja, me pone tranquilo. Si no tengo eso, me comienzo a poner tenso. Jesús estaba todo el día rodeado de gente y se sube a la barca cansadísimo y se queda dormido. En medio de la tempestad se queda dormido, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y en el Juan capítulo 11, versículos 33 al 36. Rocco, por favor. Juan 11, 33 al 36. Estoy. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Exactamente. Y aquí tenemos a Jesús llorando. Entonces tenemos a un Jesús creciendo en sabiduría,
que se cansaba caminando, que tenía hambre, que tenía sed, que se quedaba dormido de cansancio, que lloró cuando vio que su amigo Lázaro había fallecido y toda la gente lloraba, y Jesús interviene justamente para resucitarlo. En todas las cosas estas, lo que Jesús nos está mostrando es su humanidad. ¿Mm? Y lo interesante es que siendo humano, teniendo naturaleza humana, también tenía necesidad de orar, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 32 al 35. Nena, por favor, léelo. 35 al 32. Al revés, 32 Dice, al 35. 32 al 35. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y esta es, o sea, no es que Jesús lo hacía porque tenía una fuerza sobrenatural, ¿no? Sino porque Jesús estaba tan agotado y sabía que el día siguiente iba a ser igual, que al día siguiente iban a venir las multitudes. Y aún así, en su humanidad, Jesús se levantó, aún estando muy oscuro, para tener un tiempo a solas con Dios. Y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros también. Esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. La gente normalmente no le damos a Dios tiempo. Le damos tiempo a cualquier otra cosa menos al Señor. Y Jesús nos está enseñando acá en su humanidad. O sea, no estamos hablando de un ángel o un ser angelical que podía levantarse de noche y que vencía el sueño. Jesús estaba tan cansado que se quedó dormido en una tormenta. Sin embargo, para él era tan importante levantarse a orar que tenía que hacerlo antes que llegara la gente. Y entonces dice el texto que siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? O por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. Jackie, por favor, léelo. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Interesante, ¿no? Al día siguiente tiene que hacer una decisión importante y tiene que elegir a los 12 apóstoles y entonces pasa la noche orando. ¿Pero acaso no era Dios? Claro que era Dios. Pero en su parte humana, en su humanidad, él necesitaba tener su tiempo a solas con el Padre. Qué cosa más interesante, qué tal ejemplo para nosotros. Él era Dios. Sin embargo, estaba sujeto a las limitaciones corporales. Pero esas limitaciones corporales no impidieron que se levantara cuando aún era muy oscuro para buscar a Dios en oración, no impidieron que pasara una noche orando, haciendo una vigilia, porque tenía que tomar decisiones importantes, no impedían su tiempo de oración. Y él lo hacía con su cuerpo humano, o sea que eso no nos da ninguna disculpa a nosotros para no tener nuestro tiempo a solas con Dios cada día. No nos disculpa porque tenemos el mismo cuerpo que él tenía. ¿Por qué lo hacía? Para darnos ejemplo, ¿no es cierto? Y lo interesante es que su humanidad no desapareció cuando muere, ¿no? Porque cuando muere y resucita,
Él se acerca a sus discípulos y les dice, mira, acá estoy, toca mi cuerpo, toca mis heridas, porque era su cuerpo que estaba ahí. Entonces, Jesús muere y resucita, pero se llevó su cuerpo resucitado consigo, ¿no es cierto? Ok, entonces, eh, hemos hablado del título, el Hijo del Hombre, y lo que ello significa, que tiene la misma esencia y la naturaleza que tenemos nosotros, que tenía la misma herencia genética, ¿no? Hemos hablado de las características de su humanidad, crecimiento, sabiduría, hambre, sed, cansancio, sueño, llorar, gozarse, porque también se gozaba, Jesús se gozaba. Hubo una oportunidad cuando envió a sus discípulos, los envió a predicar, y cuando los discípulos regresaron, le estaban contentos y le contaron, ¿no? Ay, Jesús, tú no sabes, hasta los espíritus se nos sujetan, ¿no? Hasta los espíritus se nos sujetan. Y Jesucristo, dice la historia, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó, se alegró y oró al Padre diciendo, Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Entonces, Jesús se reía, Jesús comía, Jesús se gozaba, Jesús lloraba, era su humanidad. Cuando resucita, su cuerpo se va con él. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba Dios hacerse hombre? Y les voy a dar 4 razones. La primera, para enseñarnos lo que es la humildad. Entendamos bien esto, ¿eh? ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? ¿Por qué Dios tenía que encarnarse? Primera cosa, para enseñarnos lo que es humildad. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Mónica, ¿puedes leer? No, pastor, no tengo voz. Ah, ya. Listo. ¿Quién más nos falta? Vamos a pasar por acá. Muy bien. Empezamos con Hugo. Por favor, lee Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Muy bien. Este es el contexto. Estando en él. Este es el contexto, ¿ya? Entonces el contexto nos dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, el contexto es la vanagloria, la humildad, estimar a los demás por encima de uno mismo, no mirar por lo propio, sino por los otros. Y habiendo dado el contexto, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 5, ¿no? Entonces, el contexto es la vanagloria, la humildad, no mirar por lo de uno propio,
Y entonces dice, y miren, tomen el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, ¿por qué necesitaba Dios hacerse hombre? Para enseñarnos lo que es un acto de humildad, para enseñarnos que Jesús estuvo dispuesto a renunciar a su posición, una posición superior a nosotros, estuvo dispuesto a renunciar a su posición y hacerse hombre para venir a traernos salvación a nosotros. De la primera razón por la cual Dios tenía que hacerse hombre era para enseñarnos la humildad. La segunda razón por la cual Dios tenía que hacerse hombre era para revelarnos la verdad y la gracia. Empecemos con la gracia, ¿ya? Debemos recordar que el pueblo hebreo vivía bajo el legalismo de cumplir la ley de Moisés. O sea, ellos estaban tan cautivados, esclavizados para cumplir la ley de Moisés en todo sentido, ¿ok? Vivir bajo la ley. El problema es que ese intento por cumplir la ley de Moisés era infructuoso, no tenía fruto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que hierra en un punto se hace culpable de todos. Entonces, vamos a pensar en el pensamiento así. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, decía un judío. La respuesta era, tienes que cumplir todos los mandamientos, no puedes equivocarte en ninguno. ¿Por qué no te puedes equivocar en ninguno? Porque es lógico, es legal. Es decir, yo puedo pararme en la luz roja durante todo un año, pero el día en que me cruzo una luz roja, me cae la policía y me pone multa. Yo no puedo decirle al policía, pero en todo el año pasado no me he pasado una sola vez. Y el policía te va a decir, no importa. No importa que no te hayas pasado todo el año, porque es lo correcto. Te pongo la multa porque te has pasado esta vez. Entonces, yo puedo cumplir toda la ley, todos los mandamientos, hacer todo mi mejor esfuerzo. Pero el día en que quebranto uno de ellos, ya me hago culpable. Ya tengo que recibir castigo por lo que he roto. Entonces, me viene una persona y me dice, quiero salvarme. Y entonces la respuesta es fácil. Tienes que cumplir todos los mandamientos sin equivocarte en ninguno. Y entonces la persona me dice, pero eso es imposible. Y entonces la respuesta es, por eso pues te vas a condenar. Sí, pero no quiero condenarme. Ah, muy bien. Si no quieres condenarte, lo único que tienes que hacer es cumplir todos los mandamientos. Sí, pero no se puede, pues. El ser humano se equivoca. Por eso te vas a condenar, pues. Pero no quiero condenarme. O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Quiero cumplir, pero no puedo, y por eso me condeno, pero no me quiero condenar y tampoco puedo cumplir todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué alternativa me queda? La gracia de Dios. Eso es lo que me queda. Que Dios, en su bondad y en su misericordia, mandó a su Hijo a morir por mis pecados en la cruz y darme la oportunidad de ser perdonado. Por eso es que Dios se tiene que hacer hombre en forma de Jesucristo para traernos la gracia de Dios, para que los judíos
entendieran que no se podía cumplir toda la ley y que necesitaban de la gracia de Dios. Juan 1:17, por favor, Liliana, nena, Juan 1:17. Ok. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué tenía Dios que hacerse hombre? 1, enseñarnos humildad. 2, traer la gracia para que entendamos que solamente con la gracia de Dios tenemos posibilidad de llegar a la presencia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se pueda gloriar de que ganó la salvación con sus obras. La segunda cosa fue traer gracia y la segunda fue traer la verdad. Y esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? Ya varias veces lo hemos dicho, de que el hombre de espaldas a Dios no tiene la información correcta de cómo llegar a Dios, cómo llegar ante la presencia de Dios, no tiene la información correcta de cuál es el camino que nos lleva a Dios, sino que los hombres de espaldas a Dios, repito, sin comunicación con Dios, solamente inventan, conjeturan, suponen cómo es la cosa. Entonces, cada fundador de una religión, de una secta, cada filósofo, cada practicante de yoga, cualquiera de estas personas solamente suponen, imaginan, porque ninguno ha estado del otro lado como para traer el mensaje a nosotros. Entonces Jesús sí, estando del otro lado, vino y nos trajo, nos reveló la verdad de las cosas divinas. Por eso Dios tenía que hacerse hombre para traernos la verdad y la gracia. Tercera cosa, ¿por qué Dios tenía que hacerse hombre? Para cumplir las profecías bíblicas sobre que el Mesías sería Dios encarnado. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Que lo lea Rocco, por favor. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Exacto. Ahí nomás. Esta profecía de Isaías, 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, anunció que la Virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Jackie, por favor, Zacarías 9, 9. ¿Jackie? No está. Chiqui, Zacarías 9, 9. No lo encuentro. Ya. No lo encuentro más, sí. Alégrate mucho, hija Ya. de Sión, da voces de júbilo,
hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía de Jesús entrando a Jerusalén. Zacarías, 650 años antes de Cristo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y se cumplió cuando Jesucristo entra a Jerusalén sentado sobre un pollino, sobre el hijo de un asna, y le llaman el rey, ¿no? Y nuevamente, ¿por qué razón Dios tenía que hacerse hombre? Para cumplir las profecías bíblicas sobre el Mesías, que Dios iba a encarnarse. Entonces, repasamos. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? 1, para enseñarnos humildad. 2, para revelarnos la verdad y la gracia. 3, para cumplir las profecías sobre el Mesías encarnado. Y 4, y este es el punto importante, 4, para mostrarnos su amor al hacerse cargo sobre su propio cuerpo de la muerte sustituta por los pecados de la humanidad. Y vamos a repasar este concepto. Yo tengo pecados que son contra Dios. He cometido pecados, he quebrantado la ley de Dios que Dios ha dado a toda la humanidad para que la humanidad pueda vivir en paz, para que la humanidad pueda experimentar el gozo, la felicidad, pero hemos quebrantado la ley. Entonces, al quebrantar eso, me hago culpable de mis pecados. Tengo que pagar por mis pecados. Tengo que pagar por mis pecados. Pero cuando pago por mis pecados, la paga del pecado es la muerte. Porque muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, yo tengo que morir por mis pecados. Ese es el pago que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál otra alternativa había? ¿Qué solución había? Que otro pague por mí. Que otro pague por mí. ¿No es cierto? Yo tengo una deuda con el banco, pero no la puedo pagar. Entonces la solución es que otro pague por mí. Pero si Dios hacía que un hombre justo muriera por mí, se convierte en un acto injusto. Porque Dios no puede hacer que un hombre justo muera por mí. La única manera es que Dios mismo tomara esa función. Que Dios mismo tomara la función, asumiera el cargo de morir por mí. Entonces, por eso es que Dios tenía que hacerse hombre, para asumir, para agarrar él mismo el cargo, la función de morir por mí en la cruz. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Romanos 5, versículos 8 al 10. ¿Ya? Voy a pedirle a mi esposa que lo lea. Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos, vamos a estudiarlo. Romanos 5 del 8 al 10. Y vamos a leerlo detenidamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces,
Vamos a sacar algunas conclusiones. Punto 1. Dios muestra su amor. Hay una muestra de amor de parte de Dios, ¿no? Mas Dios muestra su amor, hay una muestra de amor. ¿Cómo? Que Cristo murió por nosotros, aunque éramos pecadores. Aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Consecuencia de ello, dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, una muestra de amor de parte de Dios es que Cristo haya asumido la muerte sustituta a pesar de que éramos pecadores y por eso fuimos justificados en su sangre, por su sangre, y por esta razón somos salvos de la ira de Dios contra los pecadores. Siguiente versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, por ser justificados, también ahora somos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de Jesús y por lo tanto seremos salvos por su vida. Este pasaje me encanta porque muestra el paso a paso. Hemos dicho que el cuarto punto por el cual Dios se tenía que hacer hombre era hacerse cargo sobre su propio cuerpo de la muerte sustituta por los pecados de la humanidad. Una muestra de amor de Dios fue que Cristo murió por nosotros, aunque éramos pecadores, y por ello fuimos justificados por su sangre. Y al ser justificados hemos sido salvos de la ira. Y por esa razón hemos sido reconciliados. Aunque éramos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Jesús y por ello somos salvos por su vida. Este pasaje es precioso, ¿no? Muy bien. Entonces, terminamos el día de hoy. ¿Por qué Dios necesitaba hacerse hombre? Para enseñarnos la humildad, para revelarnos la verdad y la gracia, para cumplir las profecías bíblicas sobre la encarnación del Mesías y para mostrarnos su amor, viniendo Él mismo a pagar con su propio cuerpo la muerte que nos correspondía a nosotros. ¿Hugo había levantado la mano? Sí, señor. Igual es que me llama mucho la atención esta expresión de porque siendo enemigos, ¿quién puede ser enemigos del creador, del que nos hace? Ya. ¿Quién? O sea, no, esa parte es muy fuerte, o sea, lo veo, lo tomo muy fuerte, esa enemigos Ya. de contienda. Sí, sí, sí. ¿Por qué se está utilizando esta palabra allí? Porque la verdad es esa, porque somos enemigos de la voluntad de Dios. Habiendo sido creados por Dios, le damos la espalda a Dios y nos pasamos al bando enemigo. O sea, el hombre, en lugar de buscar cobertura bajo las alas de su creador, decide darle las espaldas al creador y servir al enemigo, servir al diablo. Por eso es que al momento en que le damos la espalda, nos pasamos al bando enemigo, y ese texto dice, pues, que siendo enemigos de Dios, a pesar de todo eso, Cristo vino a morir por nosotros. ¿No? Qué fuerte, ¿no? Pastor, es lo mismo como el pasaje donde habla de que el que ama al mundo se... Hace enemigo de Dios. Ajá. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entendimos entonces
por qué era necesario que Dios se hiciera hombre, ¿no? ¿Fiorella está levantando la mano o está señalando con el dedo? ¿O se está metiendo nomás en la No, sì. pantalla? Los judeos credevano nel libro arbitrio o no? ¿Los judíos? Sì. Creo que no. Creo que ellos piensan que todo está determinado. No, Perché es pensar que si tú haces todo bien, esto así vai a ser salvado, es un pensiero que es determinístico. Claro, Está una causa y un efecto. exacto. Sì, mi torna. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta más? Bueno, entonces vamos a terminar el estudio de hoy, vamos a orar y voy a mandarles la copia del estudio, van a darse cuenta que me he saltado varios puntos por cuestión de tiempo, pero junto con el video pueden acompañar el estudio para repasarlo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por este estudio. Gracias porque te hiciste hombre. No solamente eras Dios, sino que te hiciste hombre para venir a salvarnos. Te hiciste hombre para darnos ejemplo de humildad. Te hiciste hombre para traernos gracia y verdad. Te hiciste hombre, Señor, para encarnar en tu propio cuerpo la muerte que nosotros teníamos que hacer. Y tú, Señor, la asumiste sobre ti mismo. Te hiciste hombre para cumplir todas esas profecías que estaban escritas sobre ti. Y a pesar de todo eso, Padre, te limitaste. Porque siendo Dios, te limitaste a un cuerpo humano para sentir lo que nosotros sentimos, para experimentar lo que nosotros experimentamos. Por eso tenemos confianza, podemos acercarnos porque tú nos entiendes. Entiendes nuestras debilidades y entiendes nuestras necesidades. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero terminar leyendo un texto bíblico. Si me acompañan un ratito. Está en Hebreos, en el libro de Hebreos. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Capítulo. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Hebreos 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 es precioso. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Bien, entonces nos vemos la próxima semana, miércoles a la misma hora, para terminar con este estudio de Cristología. Vamos a hacer un estudio especial sobre profecías
bíblicas. ¿Bien?